Bienvenidos amantes de lo desconocido a una nueva inmersión en las profundidades del misterio. Hoy nos adentramos en un tema que ha fascinado e inquietado: a lo largo de la historia. los arcontes. Figuras envueltas en un halo de misterio que nos desafían a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Dios, Demonios. o algo completamente distinto. Prepárese para un viaje a través de la cosmología gnóstica, Un sistema de creencias complejo, que nos habla de entidades poderosas. con un papel, digamos, ambiguo. Exacto, su conexión con los planetas y con nuestro propio mundo es innegable. Pero antes de desvelar su enigmática naturaleza, podríamos empezar por entender el origen del término arconte. ¿De dónde viene? ¿Qué significa dentro del gnosticismo? Curiosamente, el término arconte tiene su origen en la antigua Grecia. Allí se utilizaba para referirse a altos cargos públicos magistrados que ejercían el poder. Lo fascinante es que el gnosticismo lo adopta, pero lo reinterpreta desde una perspectiva totalmente diferente en su cosmología. Los arcontes son los archontes, es decir, los principados o gobernantes del mundo material. Entiendo. Es decir, que el término arconte ya implicaba una forma de poder de control, y en el gnosticismo ese poder se traslada al ámbito espiritual, ¿no? Exactamente, y esto refleja la profunda crítica que el gnosticismo hace a los sistemas terrenales, incluyendo las estructuras de poder para ellos. La verdadera salvación no se encuentra en las estructuras de este mundo, sino en la gnosis, el conocimiento que nos permite trascenderlo. ¿Y cuál es la función de los arcontes en este mundo material? ¿Son entidades malévolas o simplemente representan un obstáculo en nuestro camino hacia la iluminación? Esa es la gran pregunta. En el pensamiento gnóstico se les ve como entidades que de alguna manera impiden que las almas alcancen un plano superior de existencia, actúan como una barrera, un obstáculo en el camino hacia la verdadera iluminación. Carceleros espirituales, podríamos decir, que nos mantienen atados a este mundo material. Precisamente, y esa idea nos lleva a la hebdómada, esa jerarquía celestial compuesta por 7 arcontes, cada uno asociado con uno de los 7 planetas conocidos en la antigüedad. 7 arcontes, 7 planetas, empiezan a surgir conexiones fascinantes. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellos? ¿Quiénes son? ¿Qué nombres reciben? ¿Y qué planetas rigen? Por supuesto, adentrémonos en los nombres y asociaciones de estos 7 arcontes, tal y como se describen en los textos de los sofitas, una rama del gnosticismo. Empecemos por Yaldabaoth, también conocido como Saclas, o Samael. Se le asocia con Saturno, el planeta más lejano conocido en la antigüedad. Su nombre femenino es Pronoia, que significa previsión. Yaldaba Saturno suena imponente, ¿no? ¿De dónde proviene ese nombre? ¿Qué nos dice sobre su naturaleza? Su nombre parece derivar del hebreo Yaldabahut, que podría interpretarse como hijo del caos. Se le describe como el creador de los otros 6 arcontes, el principal gobernante, el demiurgo por excelencia. Los textos gnósticos lo describen con rostro de león leontoides en griego, una imagen que refuerza su carácter imponente, ¿verdad? Hijo del caos, rostro de león, sin duda un personaje que despierta la curiosidad. Y además el creador de los otros 6 arcontes, eso lo coloca en una posición de poder considerable dentro de la cosmología gnóstica. Efectivamente, Yaldabaoth representa la fuerza creadora, pero imperfecta, limitada. Es el responsable de este mundo material con todas sus imperfecciones y limitaciones. Ya veo una figura que nos recuerda que la creación tal y como la conocemos no es perfecta, que hay fuerzas que nos limitan, que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. ¿Y quién le sigue en esta jerarquía celestial? El siguiente es Yao, asociado con Júpiter, el planeta que reina en los cielos nocturnos. Su nombre femenino es Señorío. Ya un nombre que resuena con cierta familiaridad. ¿No tendrá alguna conexión con la tradición hebrea? De hecho, sí se cree que Yao podría derivar de Yahu, una forma abreviada del nombre de Dios en hebreo, Yahweh. Lo interesante es que en el sistema de los sofitas se le asocia al profeta Moisés. Espera un momento, Moisés. El profeta que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, ¿qué tiene que ver con un arconte? Es una conexión que nos invita a reflexionar sobre la compleja relación entre el gnosticismo y la tradición judía. Para los gnósticos, el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios supremo, sino un ser imperfecto, un demiurgo. Entonces, podríamos decir que Yahweh representa una especie de distorsión de la figura de Dios, una imagen imperfecta de Dios verdadero. Esa es una interpretación posible, y la figura de Moisés asociada a Yahweh nos recuerda que incluso las figuras más veneradas de la tradición pueden ser reinterpretadas desde una perspectiva gnóstica. Fascinante, parece que estamos ante un sistema de creencias que desafía nuestras ideas preconcebidas sobre la divinidad y el mundo espiritual. ¿Y quién es el tercer arconte? ¿Qué nos puedes contar sobre él? El tercero es Sabaoth, asociado con el planeta Marte. El dios de la guerra, su nombre femenino es deidad. Sabaoth Marte tiene nombres que evocan poder y fuerza. ¿Y qué hay del origen de su nombre?
también tiene alguna conexión con la tradición hebrea. Efectivamente se cree que Sabaoth proviene de la fórmula del Antiguo Testamento, Yahweh Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos. Otra vez esa conexión con la tradición hebrea. Cada vez me resulta más evidente que el gnosticismo bebía de diversas fuentes, reinterpretando las tradiciones existentes a la luz de su propia cosmología. Exacto, y en el caso de Sabaoth, esa reinterpretación nos lleva a la idea de un dios guerrero, un dios de la fuerza y la acción. Pero ¿cómo encaja esa imagen de un dios guerrero con la búsqueda de la gnosis, del conocimiento que nos libera de las ataduras del mundo material? No parece haber mucha armonía entre ambas ideas, ¿verdad? Es una pregunta interesante. Quizás la figura de Sabaoth nos recuerda que el camino hacia la gnosis no siempre es pacífico, que a veces es necesario luchar, enfrentarse a las fuerzas que nos impiden avanzar. Una lucha que, como hemos visto, puede ser tanto interna como externa, una lucha contra nuestros propios demonios y contra las fuerzas cósmicas que nos limitan. ¿Y qué nos puedes contar de los demás arcontes? ¿Quiénes completan esta enigmática hebdómada? El cuarto arconte es Astafanos, asociado con Venus, el planeta del amor y la belleza. Su nombre femenino es Sofía, un nombre de gran importancia en el gnosticismo que representa la sabiduría divina. Sofía, un nombre que evoca conocimiento y luz. ¿Y qué profetas se asocian a este arconte? Se asocia a Astafanos con los profetas Esdras y Sofonías. Interesante. ¿Y qué hay del quinto arconte? ¿Quién ocupa este lugar en la hebdómada? El quinto lugar lo ocupa Adonaios, asociado al sol astro rey que da vida y luz a nuestro mundo. Su nombre femenino es Reinado. Adonaios es otro nombre que nos suena familiar. Volvemos a encontrarnos con una conexión con la tradición hebrea. Efectivamente, Adonaios proviene del término hebreo para Señor, utilizado para referirse a Dios. Parece que las conexiones entre el gnosticismo y la tradición hebrea son más profundas de lo que podríamos imaginar a simple vista. ¿Y qué nos puedes contar del sexto arconte? El sexto arconte Celayus se le asocia con Mercurio, el mensajero de los dioses. Su nombre femenino es Celos. Elaios Mercurio, el mensajero un arconte que parece estar en constante movimiento. ¿Cuál es el origen de su nombre? Se cree que Celayus proviene de Elohim, la palabra hebrea para Dios utilizada en plural. Ya solo nos queda un arconte por conocer. ¿Quién cierra la hebdómada? El séptimo y último arconte es Horaios, asociado a la luna astro que ilumina la noche y rige las mareas. Su nombre femenino es Riqueza. Horaios la luna, un arconte que parece encarnar la dualidad entre la luz y la oscuridad. ¿Y cuál es el origen de su nombre? El origen de Horaios es un poco más incierto. Se ha especulado con una posible conexión con Yaroba, que podría significar luz en hebreo. También se ha planteado una relación con Horus, el dios egipcio del cielo. Una figura que, como la luna que representa, parece estar envuelta en un halo de misterio. Con esto hemos recorrido la dómada, la jerarquía de los 7 arcontes que, según el gnosticismo, rigen el mundo material. Pero si te parece bien, me gustaría profundizar un poco más en algunos detalles. Me intriga la relación entre los nombres de los arcontes y la tradición hebrea. Algunos, como Yaldabaoth, parecen tener una connotación negativa, mientras que otros, como Yah o Aponayo, se asocian a nombres divinos. ¿Cómo podemos interpretar esta aparente contradicción? Es una pregunta muy pertinente. Debemos recordar que los gnósticos estaban reinterpretando las tradiciones existentes a la luz de su propia cosmología en su visión. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios creador, no es el Dios supremo, sino un ser imperfecto, un demiurgo que ha creado este mundo material imperfecto. Entonces podríamos decir que los arcontes representan una especie de distorsión de la divinidad, una imagen imperfecta del Dios verdadero. Esa es una interpretación posible. Los gnósticos creían que la verdadera divinidad se encontraba más allá de este mundo material, en un reino de pura luz y conocimiento. Los arcontes, en cambio, representan las fuerzas que nos mantienen atados a la materia, a la ignorancia. Y en ese sentido, podríamos considerar a los arcontes como una personificación de nuestros propios miedos, deseos y limitaciones. Esa es una pregunta muy interesante que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de los arcontes y su influencia en nuestras vidas. ¿Representan fuerzas externas o, por el contrario, son una proyección de nuestras propias luchas internas? Un enigma que sin duda nos acompañará a lo largo de esta inmersión en el misterio gnóstico. Lo que encontramos fascinante es que la concepción de los arcontes no se limita al gnosticismo. Es cierto, ahora que lo pienso, recuerdo haber leído algo sobre los arcontes en otras corrientes de pensamiento. Podríamos explorar un poco esas otras perspectivas. Me intriga saber cómo se interpretan los arcontes en otros sistemas de creencias. Claro que sí, tomemos como ejemplo a los mandeístas en su visión. Los 7 arcontes, junto con su familia, pertenecen al reino de la oscuridad. Sin embargo, a diferencia de la perspectiva gnóstica más común en la tradición mandeístas, son perdonados por el Dios de la luz y se les concede el gobierno del mundo. Espera, ¿en serio? Los arcontes como gobernantes del mundo incluso después de haber pertenecido al reino de la oscuridad.
Eso contrasta con la idea gnóstica de los arcontes como obstáculos para la liberación espiritual, ¿no? Exactamente, la tradición mandeísta nos ofrece una visión más compleja de los arcontes, donde no son puramente malévolos, sino que tienen la capacidad de ser redimidos y de desempeñar un papel positivo en la creación. Es una perspectiva interesante, me hace pensar en la posibilidad de que los arcontes no sean necesariamente malos en sí mismos, sino que quizás representan fuerzas que pueden ser tanto positivas como negativas, dependiendo de cómo interactuamos con ellas. Es una interpretación válida, y esa dualidad entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, se hace aún más patente en otra tradición que incorpora la figura de los arcontes, el maniqueísmo. El maniqueísmo, esa corriente de pensamiento que habla de la lucha eterna entre el bien y el mal, ¿no? ¿Qué papel juegan los arcontes en ese contexto? En el maniqueísmo, los arcontes se presentan como seres puramente malévolos, que forman parte del príncipe de las tinieblas. La encarnación del mal para los maniqueos, no hay espacio para la redención de los arcontes, ya que representan el mal en su estado puro. Entiendo, es una visión mucho más oscura que la que hemos visto hasta ahora. Me pregunto si esa concepción de los arcontes como seres malévolos tendrá algo que ver con la astrología babilónica. Recuerdo que mencionaste que los 7 arcontes están asociados a los 7 planetas conocidos en la antigüedad. Exacto, y en la astrología babilónica los planetas se asociaban a deidades y fuerzas que podían tener tanto influencias positivas como negativas. Entonces, podríamos decir que los gnósticos heredaron esa visión ambigua de los planetas, transformando a esas deidades en los arcontes, entidades que en algunos casos actúan como obstáculos para la ascensión espiritual, pero que también podrían representar fuerzas positivas si se las comprende y se las utiliza de manera adecuada. Precisamente es como si los gnósticos hubieran tomado la tradición astrológica y la hubieran reinterpretado a la luz de su propia cosmología, añadiendo esa capa de complejidad y de dualidad a la figura de los arcontes. Fascinante cómo diferentes culturas y sistemas de creencias pueden converger en un mismo concepto, reinterpretándolo y adaptándolo a su propia visión del mundo. Y hablando de reinterpretaciones, me gustaría profundizar un poco más en el origen del concepto de los arcontes. ¿De dónde surge esa idea? ¿Cuáles son sus raíces más profundas? Esta es una pregunta que nos adentra en el misterio de los orígenes, en las brumas del pasado. Como hemos visto, la conexión con las deidades planetarias de la astrología babilónica es un punto clave. Es probable que la idea de los arcontes haya evolucionado a partir de los daimones griegos espíritus asociados a los planetas que podían ser tanto benévolos como malévolos. Entiendo, es decir, que la figura del arconte gnóstico tendría sus raíces en antiguas creencias sobre la influencia de los astros en nuestras vidas. Una influencia que, como hemos visto, se puede interpretar de diversas maneras, ya sea como una fuerza positiva negativa o una combinación de ambas. Exacto, y a esa influencia astrológica se le suma otro ingrediente fascinante, la posible influencia del zoroastrismo, una religión persa que también hablaba de fuerzas espirituales asociadas a los planetas. Zoroastrismo. No conozco mucho sobre esa religión. ¿Cómo se conectaba con la idea de los arcontes? En el Bundahishn, un texto sagrado zoroastriano, se describe una lucha primigenia entre el bien y el mal, en la que 7 poderes hostiles son capturados y confinados en las constelaciones. Imagina estas fuerzas como entidades cósmicas que amenazaban el orden del cosmos y que fueron neutralizadas y encerradas en los cielos. Espera un momento. Estás diciendo que esas fuerzas hostiles estaban asociadas a las constelaciones, como si cada constelación representara una especie de prisión para un poder maligno. Exactamente, y esa idea de fuerzas negativas asociadas a los astros podría haber influido en la concepción gnóstica de los arcontes entidades, que de alguna manera representan una amenaza para la liberación espiritual. Es una idea que me da escalofríos imaginar que al mirar las estrellas podríamos estar contemplando también la morada de fuerzas oscuras que nos acechan desde los confines del cosmos. Es una imagen poderosa sin duda, y nos recuerda que la cosmología gnóstica estaba impregnada de un profundo sentido del misterio de la lucha entre la luz y la oscuridad y de la necesidad de buscar la gnosis para liberarse de las ataduras del mundo material. Y hablando de esa lucha entre la luz y la oscuridad, ¿no podríamos conectar la idea de los arcontes con la tradición de los ángeles caídos? Esas figuras que, según la tradición judeocristiana, se rebelaron contra Dios y fueron expulsadas del cielo. Es una conexión muy interesante, de hecho, en algunos textos gnósticos, como sobre el origen del mundo se describe a los arcontes impregnando a Eva una idea que recuerda la historia de los hijos de Dios que descienden a la tierra y se unen a las mujeres en el libro del Génesis. Es una imagen que me perturba un poco, la verdad. Los arcontes como seres que buscan corromper a la humanidad, que nos alejan del camino de la gnosis a través de la tentación y la reducción.
Esa es una interpretación posible y nos lleva a la figura del ángel caído, un ser celestial que ha sucumbido a la tentación y se ha alejado de la luz divina. Al igual que los ángeles caídos, los arcontes también se presentan como entidades que tientan a los humanos, incitándolos a la idolatría, los sacrificios y el derramamiento de sangre. Acciones que desde la perspectiva gnóstica nos alejan de la verdadera sabiduría y nos mantienen atrapados en el ciclo de la materia y la ignorancia. Precisamente es como si los arcontes representaran esa fuerza que nos arrastra hacia la oscuridad, hacia la separación de la divinidad. Una fuerza que, como hemos visto, puede manifestarse en diferentes formas, como entidades cósmicas, como deidades planetarias o como proyecciones de nuestros propios demonios internos. Diferentes formas, diferentes tradiciones, diferentes interpretaciones. La figura del arconte se nos presenta como un enigma multifacético o un misterio que nos desafía a explorar las profundidades de la cosmología gnóstica y a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad. Y es esa multiplicidad de interpretaciones la que hace que la figura del arconte sea tan fascinante y enigmática, un misterio que nos invita a explorar las profundidades de la cosmología gnóstica y a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad. Es asombroso cómo este concepto de los arcontes tan presente en el gnosticismo parece resonar con ideas de otras culturas y épocas, ¿no te parece? Es cierto, lo que realmente nos hace pensar es cómo esta idea de los arcontes tan arraigada en el gnosticismo encuentra ecos en la teología griega. Si bien no encontramos la palabra arconte utilizada de la misma manera, sí vemos conceptos similares que nos invitan a trazar paralelismos. Ahora que lo dices, recuerdo haber estudiado algo sobre dioses griegos que ejercían poder sobre el mundo material interviniendo en los asuntos humanos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esas similitudes? Claro que sí. En la filosofía de Platón, por ejemplo, encontramos la idea de los theoekostas, los dioses gobernantes, que se asemejan a los arcontes gnósticos en su función de intermediarios entre el mundo divino y el mundo material. Entiendo, es decir, que la idea de entidades espirituales que ejercen un poder sobre el mundo terrenal no era exclusiva del gnosticismo, sino que se encontraba presente en otras corrientes de pensamiento. Exacto, y esa idea se desarrolla aún más en el neoplatonismo, una corriente filosófica que surge siglos después del gnosticismo y que incorpora elementos de diferentes tradiciones, incluyendo la griega y la oriental. Neoplatonismo, si no me equivoco, es una corriente que buscaba conciliar las ideas de Platón con otras filosofías y religiones. ¿Y qué papel juegan los arcontes en el neoplatonismo? En el neoplatonismo, los arcontes se presentan como seres espirituales que ocupan un lugar en la jerarquía cósmica por debajo de los dioses y por encima de los demonios. Una jerarquía que nos recuerda la complejidad de la cosmología gnóstica y su visión del universo como un entramado de fuerzas espirituales interconectadas. Exacto, lo que me parece fascinante es cómo la idea de los arcontes ha logrado trascender las fronteras del tiempo y del espacio, influyendo en diferentes sistemas de creencias y encontrando nuevas expresiones a lo largo de la historia. Es como si la figura del arconte representara una verdad arquetípica, una realidad que se manifiesta de diferentes maneras en la psique humana, un símbolo de las fuerzas que nos limitan, que nos desafían, que nos empujan a buscar la liberación. Y es precisamente esa búsqueda de significado, ese afán por desentrañar los enigmas del universo, lo que nos ha llevado hoy a explorar la figura del arconte y su complejo legado. Un legado que, como hemos visto, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre la lucha entre la luz y la oscuridad, y sobre el papel que juegan las fuerzas espirituales en nuestras vidas. Quizás lo más importante sea que nos anima a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad, a mirar más allá de las apariencias y a buscar la verdad que se esconde tras el velo del misterio. Efectivamente, los arcontes, con su ambigüedad y su misterio, nos recuerdan que la realidad es mucho más compleja de lo que a veces pensamos, que hay fuerzas que operan en un nivel más profundo y que nuestra tarea es comprenderlas, integrarlas y en última instancia trascenderlas. Y con esa invitación a la introspección, a la búsqueda personal del conocimiento, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de los arcontes. Y el misterio gnóstico, esperamos que este viaje les haya abierto nuevas perspectivas y les haya inspirado a seguir explorando los caminos del saber hasta nuestro próximo encuentro. Que la búsqueda de la verdad ilumine siempre nuestro camino.